Buenas tardes amigos. El sistema financiero global descansa sobre una arquitectura moldeada, según analistas, por grandes casas bancarias como por ejemplo el clan Rothschild, capaces de influir en ciclos de deuda y de rescate que ordenan la política mundial. Ese modelo, basado en deuda perpetua y control monetario, estaría ingresando en su fase final, presionado por un nuevo escenario que Donald Trump, consciente o no, acelera al desafiar la matriz económica dominante durante décadas, y con ideas para nada innovadoras, hay que decirlo. La teoría sugiere que la crisis de sobreendeudamiento no es un error, sino un mecanismo. Al llegar al límite, la élite empuja a la sociedad a aceptar el reemplazo del modelo y a pagar el costo con sangre. En esta transición reaparecen redes históricas de poder como Le Cercle, integradas por figuras como Richard Perley y Rory Stewart, con nexos a la inteligencia británica MI6, y por arquitectos financieros contemporáneos como Larry Fink de BlackRock, Jamie Dimon de JP Morgan Chase y Mark Carney, primer ministro de Canadá y ex banquero, quienes dirigen la formación del nuevo orden económico mundial tras el colapso. El video plantea que la guerra comercial, las tensiones con China y la transición energética no son hechos aislados, sino movimientos que aceleran ese cambio. Mientras los estados compiten, empresas como Palantir, respaldadas por Peter Thiel, emergen como clave para gestionar el sistema que se viene. Así que amigos, quédense hasta el último minuto de esta interesantísima y documentada exposición de Nicolás Martínez Laje, y desde ahora, por favor, contribuyan en patreon.com/Nicolás Moraz, que queremos un nuevo estudio de podcast. Patreon.com/Nicolás Moraz para sostener al periodismo libre. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Hoy tengo un video. A ver, me tomé unos días extra, digamos, para traerles la información. Un video que durante mucho tiempo quise hacer. Casi que diría el video que me hubiera gustado ver a mí hace un par de años, ¿no? Para que sepan, varios de los ejemplos van a ser del mundo anglosajón, de Estados Unidos, del Reino Unido y demás. Ciertamente lo pueden llevar a cualquier país del mundo. Desde ahí vienen en el chat los saludos de gente de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de México, de todos lados realmente que ven el video. Pueden extrapolar la información que les voy a traer a donde sea. Y ya les comento que va a ser ahí clips, presentaciones, gráficos, noticias, de todo. Simplemente ¿para qué? Lo que dije antes, ¿no? Traer el video que yo quería ver, que yo quise ver hace mucho tiempo y me hubiera ahorrado un montón de engaño, digamos, de un montón de tiempo de vivir con una venda en los ojos respecto a la realidad que nos rodea. Sin más, arranquemos. Mirá, acá está Dominic Cummings, quien fuera el secretario de Boris Johnson en 2020. 2020 que va a ser algo que durante mucho tiempo en este video va a reaparecer. Acá se los traigo subtitulado. The person so if you think of two roles, right? Foreign Secretary in Great Britain and the private secretary in the PM's office responsible for foreign affairs, an official whose name has never been in the newspapers. That person was like 10 times more powerful and important than the Secretary of State was. And I think this is something which people just don't really realize. And it's part of like how the whole system has become fake. So you have fake meritocracy, fake responsibility, and then fake cabinet government. So they all walk up Downing Street, the cameras whir, they pose, they smile, ha ha, I'm going into the most powerful meeting, aren't I great? But it's all nonsense. And actually officials in the cabinet office have already decided it all. When you sit in Whitehall now, right, in meetings,
They are literally scripted. So when the Prime Minister has a meeting with ministers, what happens is that before the Prime Minister has that meeting, officials go into the Prime Minister's study and they give him a folder. And in the folder at the front is a thing called Chairman's Notes. And that's the script. And that's what the Prime Minister reads out. And the conclusions of the meeting are in the Chairman's Notes, drafted before the meeting happens, right? So the Prime Minister says, hello, Secretary of State, blah, blah, blah. And then all these officials sit around the sides on chairs around the edge of the room. And then the MP, the Secretaries of State, all look down at their folders because they've all got their scripts, right? And this is why I use the NPC meme, right? Because then the Prime Minister reads out, well, we're here to discuss blah, blah, blah. And then he goes around the room and then Secretary of State for Justice or the Foreign Secretary reads out his bullet points and then he reads out their bullet points and they read out. If anyone goes on script, you see the officials sort of go and then look over at the other official inside the room and kind of go. That means we'll come back to that after the meeting and make sure that doesn't happen. And then at the end, it was a fascinating, great discussion. Thank you so much for your wonderful, insightful, original contributions. And then he reads out the conclusions which are all drafted in advance. And it sounds like a parody, but it is literally how the British state functions. And the MPs are happy with that, right? Well, how does the psychology of it work? The officials are happy because they have almost all the real power. The Cabinet Secretary is now 100 times more powerful than any Cabinet Minister apart from the PM. And the MPs are happy because this whole system pretends that they're in charge. So both sides are basically happy with the fake version of the government. Bueno, ahí lo escuchabas a Dominic Cummings. Insisto, capaz que no es un personaje tan conocido acá, pero, y ya lo vamos a ver en otras declaraciones bastante poderosas, secretario de Boris Johnson, uno de los principales arquitectos del Brexit. O sea, no estás hablando de un 4 de copas directamente. Un tipo vinculado a la City de Londres, vinculado a la aristocracia británica vía matrimonio, un tipo vinculado a lo más profundo del poder británico. ¿Y qué te dice? Ahí lo escuchabas, es todo una fantochada, una farsa. Las reuniones de gabinete totalmente guionadas, le dan en un papel las conclusiones de la reunión para que digan lo que tienen, lean lo que tienen que decir y demás. Y dice, y la verdad, a todos nos conviene que sea una payasada así, que sea un teatro que está dirigido, ¿para qué? Porque todas esas reuniones que él relataba y demás, ¿a dónde van después? Van a los medios de desinformación masivo y también a los medios de desinformación independientes. Van ahí a afectar la percepción del público para mantener esta fachada, esta payasada. Entonces, intercalando la cantidad de información que tengo, cómo funciona el mundo, Evelyn de Rothschild apuntándole ahí un dedito acusador en el pecho al hoy rey Carlos, cuando era el príncipe, del modelo nacional a la tecnocracia global. Entonces, el punto acá viene del video anterior donde dije, miren, acá es muy importante, y después lo volví a repetir en el programa de Nico Moraz, el innominado, que acá es muy importante el punto de vista, porque solemos, los informadores, los periodistas, los investigadores, el público, todos solemos ponernos en nuestro punto de vista, que es el del ciudadano de a pie. Digamos, dentro de esta pirámide que vamos a ver, lo más bajo. La realidad es que tenemos que cambiar ese enfoque, porque si no vemos qué hay más arriba, no podemos entender. Entonces dije, bueno, primero y principal para cambiar ese enfoque, 2 puntos. Investigación de conspiraciones. Las conspiraciones, ¿qué son en definitiva? Gente que se reúne en secreto, ¿para qué? Para lograr un resultado, obtener un tipo de beneficio. A ver, ese es el punto de vista realista. Hemos hablado del ensayo que hizo Murray Rothbard en su momento respecto a esto. Follow the money, seguir el dinero. Rastrear entonces el flujo financiero, los contratos gubernamentales, lobbies, todo para descubrir estas conexiones. Hay partes, ya lo vamos a ver, sociedades secretas y demás, que escapan en gran medida
¿Por qué? Por el secreto, por el tabú y demás, lo que une la cohesión de esas sociedades. Pero dentro de todo hay un montón de registros, de informaciones, de declaraciones como la de recién de Cummings, que la verdad no entiendo cómo no causó más revuelo del que hizo, ¿no? Diciendo todo esto es una payasada. Cummings se va del gobierno de Boris Johnson en 2020. ¿Por qué? Porque lo agarran que no cumplía con las medidas que había promovido el gobierno, la oficina de él en particular, para ir a visitar a sus padres, o el muchacho que trabajaba con los modelos de estadísticas que iba a visitar al amante y demás. Es decir, todos los encargados de la política no creían en lo que vendían al público. Después, el cui bono, ¿no? ¿Quién se beneficia con esto? Fácil. Incentivos. ¿Quién tiene el incentivo? ¿Quién se beneficia con esto? Entonces, ahí ven los ejemplos. Las farmacéuticas ganaron muchísimo. Las energéticas, después de lo de Ucrania, de Estados Unidos, ganaron un montón. ¿Ok? Digamos, la contrapartida es cómo perdió los distintos gobiernos europeos respecto a eso. Entonces, para arrancar el modelo hay que ver lo que nos toca a nosotros. El modelo local, el Estado, el país que nos toca vivir, la jurisdicción donde nos toca residir, bajo la cual estamos sometidos al imperio de su ley. Ese es el modelo en pequeñito, que después lo podemos extrapolar al resto, a un modelo global. Entonces, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en un Estado-nación? Mira, vamos a empezar con esto que ya vieron, que me está encantando hacer los grafiquitos. Modelo país random, puse. Modelo país cualquiera. Vos tenés ahí, ¿no? América del Sur. Entonces, ¿qué tenés? Tenés por un lado el pueblo, que delega a través del voto, como en la mayor parte de los países, organizados. Vos tenés en un extremo de la base de la pirámide el pueblo, que delega el poder a través del voto. Ya hemos hablado un montón, hice varios videos respecto a la escuela de la elección pública, como científicamente demuestran la burrada de todo este concepto. Ahora, a la división, ese poder se delega a el gobierno, que se ejerce a través de la división de poderes. Entonces ahí puse un poder político, que después podés decir se deriva en la rama ejecutiva, en la rama legislativa, en la rama judicial. Mucho más claro está capaz el ejercicio del poder en el poder ejecutivo, pero recordemos que el poder judicial y el poder legislativo están todos interconectados, ¿no? Ahora, ¿qué tenés dentro de la jurisdicción? Tenés dos elementos. Acá lo vamos a usar acá el punterito. Mirá. Los recursos naturales y la política de endeudamiento / producción del país, la productividad, ¿no? Como se mide. PBI, deuda, el ratio contra la deuda y los recursos naturales. Después vos tenés un estamento que podemos decir que está en la cúspide de la pirámide dentro de este modelo local, que son lo que definimos oligarcas. ¿Qué son los oligarcas? Entonces, es alguien que ha acumulado una inmensa riqueza y la ha convertido en poder, autoridad política y autoridad social, no necesariamente institucional, muchas veces detrás del trono. Entonces, estos oligarcas, volviendo al gráfico, son los que presionan, los que tratan de lograr monopolios, evitar la competencia, regulaciones favorables y demás. ¿Todo para qué? Para aprovechar la explotación de esos recursos naturales y, por el otro lado, para beneficiarse a través de la emisión de deuda. Digamos que en definitiva es una gigantesca transferencia de recursos de la base hacia la cúspide, perpetua, continuamente.
a través de los impuestos, a través del endeudamiento, a través de la inflación y demás. Entonces, estos oligarcas, acá en el gráfico lo ven acá en el medio, regulaciones anticompetencia, información privilegiada, a través del dinerito, el dinero, que lo ven ahí en el centro, financian a la política. Ahora, como dijimos hace un par de videos respecto a la teoría de juegos, una minoría coordinada siempre vence una mayoría descoordinada, ¿no? Que no esté cohesionada. Entonces, como mencionamos, y lo voy a repetir, el clip del profesor Xiang, este muchacho ya hablé, las sociedades secretas son, digamos, la más clara materialización de cómo se coordina una minoría. Una minoría para obtener ventajas. Entonces, dentro de las oligarquías en cada país, estas oligarquías vos tenés distintos sectores, podemos decir. Industriales, tecnológicos, militares, de cuidados de la salud, textiles, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país tiene distintas oligarquías. Ahora, todos los países tienen una oligarquía bancaria / financiera, que la pongo separado. ¿Por qué? Porque es la que se aprovecha de un mecanismo que es el de la creación de dinero a través de la banca fraccionaria, o sea, creación de dinero de la nada. Es el único sector oligárquico que tiene un costo de capital realmente cercano a cero, porque es la colocación principal, inicial, que se hace de acciones, de capital accionario, y después luego todo el resto se va creando a través de la deuda perpetua, ¿no? Del circuito de deuda una y otra vez. Ahora, todos estos oligarcas, todos estos grupos oligárquicos, insisto, piénsenlo con el nombre que quieran. Ahí está. Bueno. Se le dedican a financiar think tanks, ONGs libres de impuestos, grupos de presión. Dijimos, a través de las sociedades secretas se organizan de una forma discreta, secreta, pero también hay organizaciones, o sea, digamos grupos minoritarios que se organizan en organizaciones más públicas, como pueden ser, no sé, sindicatos, como pueden ser cámaras empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Después las sociedades secretas van para otro lugar. Ahora, todos estos think tanks, ONGs, grupos de presión, y piensen en el concepto de puerta giratoria. Los políticos, financiados por sus carreras políticas por los oligarcas, después a través de la puerta giratoria van a trabajar a estos sectores industriales, tecnológicos, militares, bla, 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 lo que sea, o van a trabajar a los think tanks, a las ONGs o a los grupos de presión, que son los que diseñan las políticas. Ahora, también financian a los medios de comunicación y entre los think tanks y los medios de comunicación manipulan la percepción de la opinión pública, es decir, del pueblo, que es el que luego va a votar. En el medio, dentro de la organización estatal, hay un sector que es muy particular, que es el sector de inteligencia. ¿Por qué? Porque por sus propias características, por las características del sector de inteligencia, actúan casi al margen de la ley de todo el resto de los mortales, operan con secreto, con cuestiones de seguridad nacional y demás, que es un abanico, realmente un paraguas por el cual pueden operar distintas, licencia para matar. Listo. Y hay una conexión que está muy poco explorada en los medios de comunicación, que es la del crimen organizado. El crimen organizado generalmente lava el dinero a través de los bancos globales, a través de las redes de inteligencia trafican armas, sustancias, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este
para mí, es el modelo que vos podés ver en cualquier país del mundo, donde estas oligarquías, como estoy señalando acá, que son diferentes de acuerdo a cada país, por ejemplo, la industria, no sé, textil puede presionar en un país, en otro no tiene importancia y demás. Bueno, estas oligarquías compiten también entre ellas para ser quienes obtienen la mayor cantidad de poder dentro de toda esta estructura, que en definitiva termina sirviendo ¿para qué? Para explotar los recursos, la economía real de un país a través ya sea, y al pueblo a través de la deuda. En definitiva, ese es el objetivo. Una y otra vez es la explotación. Entonces, compiten, a veces tienen intereses alineados, a veces tienen objetivos y políticos justamente que compiten públicamente, en secreto no están compitiendo, sino que están siendo financiados por los mismos grupos. Y esto es lo que me había quedado, había olvidado. Hay un punto donde se une la inteligencia, el crimen organizado y las oligarquías y el poder político, que son en las maniobras al estilo la de Jeffrey, los honeypots y demás. Muchas veces los políticos no solo están comprometidos por el dinero, sino que además están comprometidos por la información confidencial, secreta que se tiene respecto de ellos. Clarísimo el ejemplo de Jeffrey, que ya vieron estas horas cómo está explotando en los Estados Unidos, ¿no? Mecanismo de transferencia de recursos, impuestos inflacionarios, deuda pública, concesión de recursos, captura regulatoria. No sos un ciudadano, sos el colateral de la deuda, es decir, la garantía de la deuda. Porque la productividad de la población como conjunto, como unidad económica, ese ratio PBI-deuda, es lo que en definitiva termina haciendo que los bonos sean más buscados en el mercado, menos buscados. Entonces, la metáfora de la pirámide, ahí una foto del clan Rockefeller. Los monopolistas mienten para protegerse. Saben que alardear de su gran monopolio invita a ser auditados, escuadriñados y atacados. Dado que desean que sus ganancias monopólicas continúen sin ser molestados, tienden a hacer todo lo posible para ocultar su monopolio, generalmente exagerando el poder de su inexistente competencia, decía Peter Thiel, el gran capitalista libertario y demás, ¿no? Que habla de Ayn Rand, la rebelión de Atlas y demás. Como en las pirámides antiguas, la sociedad moderna está jerarquizada. Unos pocos en la cima dominan a muchos en la base, gracias a que principalmente esa coordinación minoritaria. Los sistemas políticos difieren solo en cómo se gestiona la percepción de la opinión pública. No importa qué tipo de gobierno sea, ya sea una utopía marxista, una dictadura totalitaria, una monarquía, una tecnocracia, una oligarquía, una autocracia, una confederación, una junta, una monarquía, una democracia, lo que sea, siempre hay unos pocos individuos elegidos en el poder que tienen la autoridad para tomar elegidos por quién. Nosotros pensamos que es elegido por nosotros a través del voto. No, elegido por la cúspide. ¿Ok? Para ejercer el poder y tomar decisiones cruciales que afectan a la vida de todos. La mayoría de los sistemas difieren simplemente en la forma en que manejan la percepción a través del lenguaje, la cultura y el dinero como formas de guerra epistemológica y violencia. Entonces, oligarquías coordinadas. Acá está lo que decíamos de Yang, para quien no lo vio, acá lo pasamos de vuelta. Bien, entonces hagamos teoría de juegos. La teoría de juegos es solo el estudio de cómo ganar juegos. ¿De acuerdo? Es algo muy general. Así que hagamos un experimento mental y digamos que hay alrededor de 1 millón de personas en el mundo y todas están tratando de ganar el juego entre sí. Pero solo una puede ganar. Según la teoría de juegos, la mejor manera de ganar un juego es, ¿alguien sabe? Hacer trampa. Si sigues las reglas, nunca ganarás el juego. Tienes que hacer trampa. Y en este juego, la mejor manera de ganar es coordinando con otras personas. No, la mejor manera de ganar, teoría de juegos, coordinando. ¿Y cómo es la absoluta mejor? Coordinando sin que nadie lo sepa, coordinando en forma secreta. Ahora, fíjense que dice, la forma de ganar es haciendo trampa, que no se sepa esa coordinación. Al revés,
respecto a nosotros, se aseguran que en todo momento cumplamos las reglas. Ellos escriben las reglas. ¿Vieron alguna vez cuando les comenté, por ejemplo, del Banco de Pagos Internacionales? O sea, esta gente andan sin pasaporte, con jurisdicción propia, ellos se organizan, van de un lado al otro, o sea, viven plenamente en libertad. Es libertad. ¿Pero cómo? Parasitando a los demás. ¿Ok? Sigamos. ¿Verdad? Porque todos están jugando solos. Así que si puedes trabajar con otras personas, eso te da una gran ventaja sobre los demás, ¿verdad? El problema con esto es que en el momento en que las personas comienzan a coordinarse, se inicia una carrera armamentista de coordinación. Así que tal vez estos pocos están trabajando juntos, estos 4 ahora se ven obligados a trabajar juntos, lo que ahora obliga a estos 5 a trabajar juntos. Si eres el primero en trabajar juntos, te fastidian en el proceso. Así que si haces trampa, tienes que hacerlo en secreto, ¿vale? Tienes que coordinarte sin que la gente sepa que realmente estás coordinando juntos. Tienes que conspirar en secreto, ¿vale? Y hay diferentes maneras de colaborar en secreto, ¿vale? Entonces, veamos ejemplos. La familia es un ejemplo, ¿verdad? Religión. Si tienes un líder, raza similar, etnicidad, tienes un idioma, sí, similar, ¿verdad? Así que estos son ejemplos de cómo le logras que las personas se coordinen juntas. El problema es que todo esto es obvio para la gente, pero hay una estrategia que puedes usar que te permite coordinarte en secreto y derrotar a todos tus enemigos. Y esta estrategia se llama transgresión. Transgresión, la ruptura de tabúes, la ruptura de normas sociales, la ruptura de leyes sociales. ¿De acuerdo? Estudiemos este concepto, ¿eh? La teoría es que cuanto mayor es tu transgresión, ¿de acuerdo? Este es el nivel de transgresión. Cuanto mayor es tu cohesión, lo que lleva a la sincronicidad, ¿de acuerdo? Esa es una teoría que quiero proponerte, ¿está bien? Entonces... Bueno, entonces básicamente ese concepto, las sociedades secretas se unen, aseguran la cohesión y el secretismo a partir de la transgresión hasta llegar a la transgresión máxima. Imagínense. Ahora, después nos preguntamos por qué son los peores los que llegan a la cima, ¿no? Del poder político y demás. Los más corruptos, los más psicópatas y demás. Bueno, ahí hay una explicación bastante lógica. Entonces, oligarquía contra democracia. ¿Quién gobierna? Bueno, ya lo están viendo. El impacto de las élites. Las élites económicas, las oligarquías económicas, dominan las decisiones políticas. Ahí dicen Estados Unidos, porque acá les traje un artículo del medio Vox, un artículo viejo del 2015, respecto a un estudio que hicieron los politólogos Martin Gilens de Princeton y Benjamin Page de Northwestern. Este estudio, básicamente, hicieron esto. Ahora voy a ser breve. ¿Qué hicieron? Agarraron una cantidad de medidas que habían tomado los políticos en un periodo de tiempo en Estados Unidos y dijeron, bueno, vamos a hacer una encuesta. A ver, ¿cuántas de las medidas que tomaron tiene que ver con cosas que le interesaba a la gente? La respuesta fue que les dio un número considerable, 50%, una cosa así. Entonces dijeron, bueno, no es que es un desastre, que es 0. Entonces se les ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no agarramos la lista de la gente de Forbes, los Power, fíjense, Power 25 de la revista Fortune, ahí está, grupos de cabildeo, la gente más poderosa, digamos, y lo medimos contra eso, y ahí les dio 90%. Entonces dijeron, pará, el interés alineado con la gente, con el pueblo, es 50 y 50. Con los principales factores de poder, 90%. Entonces dijeron, pero pará, si lo llevamos a la gente que no está públicamente acá, ¿cuánto te va a dar esto? Entonces detectaron que inclusive había una alineación total con los intereses de los financistas de las distintas campañas de los políticos. Entonces, un estudio universitario, los políticos escuchan a los ricos, no a ti. Entonces, ¿dónde queda todo eso de la representación, si es así? El ciudadano promedio no tiene casi influencia.
Esto lo vemos en la escuela de la Public Choice, lo vemos todos los días en la realidad que nos toca vivir, salvo cuando el ciudadano común se organiza. Por supuesto, suele organizarse en forma libre, espontánea, voluntaria, quizás molesto por alguna medida, van, protesta y capaz, quizás, algún cambio se puede provocar. No es la mayor de los casos, pero es la única forma de influencia. Salvo otra alternativa que algunas veces la hemos mencionado, que es la de no jugar el juego. Pero bueno, no me quiero ir por ahí todavía. Entonces, la democracia puede ser una ilusión cuando los intereses de estas élites, es una ilusión, convergen, ¿no? Gillens y Page, los ciudadanos no influyen. Influyen los ricos. La ilusión de la democracia. La democracia entonces termina siendo una herramienta para mantener el control sobre el público. Las elecciones dan una falsa sensación de control. Lo que dije antes, percibimos, sentimos que somos nosotros los que elegimos a los políticos. Sin embargo, otros los eligieron para que estén ahí, para que nosotros los refrendemos con el voto. Elijamos pasta o pollo. Los políticos son hombres de paja que desvían la atención, los votantes son manipulados para creer que tienen el poder real. Y acá esta imagen de Freedom of Liberty se llama, no, se me fue el nombre de la fuente. Bueno, se me fue. Es una imagen que ha dado vueltas bastante tiempo. Los medios de comunicación, las conexiones que tienen con estos think tanks que venimos mencionando completamente hace mucho tiempo. Grupo Bilderberg, el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral. Y ahí ven, ¿no? Yo todo este material se los dejo a los Patreons, lo dejo en una página dedicada con todas las fuentes y demás para que puedan profundizar. Todos los medios, en definitiva, cooptados. O sea, o conectando en una red que termina en el mismo lugar. Entonces, tenés por un lado, abajo de todo, en la base, la mayoría, los consumidores de narrativas, podemos decir. Después, un poquito por arriba, los creyentes. Ya lo vamos a explicar cada uno de estos puntos de qué se trata. Pero básicamente son los que mantienen el engranaje en funcionamiento a un nivel bajo. O sea, ¿qué son? Es la gente motivada para participar de esta farsa. La gente que compra el culto a la personalidad, el culto a la imagen, compra lo que se llama el efecto halo de los políticos y demás. Después tenés para arriba los activos, las herramientas. ¿Qué vendrían a ser? CEOs, periodistas, agentes, todos los que están operando a la luz o en secreto para influir, para captar gente y demás. Después tenés los gestores, que deben ser los manejadores. Think tanks, fundaciones, tecnócratas diseñando políticas y también los que son los gestores personales de los políticos. Como decía Cummings al principio, secretario privado de Boris Johnson. Y finalmente tenés esta oligarquía que trata de mantenerse lo más, como decía Peter Thiel, la forma más discreta posible. ¿Para qué? Para que no se termine esta pantomima, ¿no? Que no se termine esta farsa. Entonces, los creyentes, los true believers, lo que habíamos puesto como acá en el punto 4, son los que se identifican fervientemente a un nivel, se identifican personalmente, emocionalmente, con la política y con los políticos y demás. Ahí está la foto. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por una cosa así. Así que
a no creérsela. Después tenés métodos y control de la manipulación. Fíjate, en este momento estamos viviendo particularmente una guerra de quinta generación, una guerra híbrida, pero particularmente una guerra por la mente. Hemos traído a Michael Aquino, en el video anterior hemos hablado de Mind War, distintos aspectos de la CIA y demás, la operación Mockingbird, cómo la CIA captaba periodistas al punto donde hoy ya prácticamente muchos de los periodistas mainstream y hasta muchos independientes son activos directamente de los servicios secretos. Ingeniería social. Entonces, la clave es esto. El consentimiento, la percepción y la... A ver cómo lo puedo decir, me voy a agrandar. La división. Asegurar que nosotros, la base de la pirámide, esté dividida. Esté enfrentándose en cuestiones que a la larga son triviales para el verdadero objetivo de este sistema de control. Ingeniería social, recordemos que la tecnocracia se definía como la ciencia de la ingeniería social. Herramientas de control, censura algorítmica, el astroturfing, que realmente es un concepto a tener muy en cuenta, es la práctica engañosa de ocultar los patrocinadores de un mensaje u organización para que parezca que se origina o está respaldado por participantes de base no solicitados. Esto fue una cosa, lo vimos mucho en 2020. Fíjate, acá, para poner un ejemplo, Peter Thiel, no lo voy a pasar el clip porque es irrelevante lo que dice, Peter Thiel, con lo que todos ya sabemos, Grupo Bilderberg, etcétera, etcétera, saliendo con Joe Rogan. Para humanizarlo, para hablar de Elon, fumándose uno ahí, lo de Joe Rogan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son? Son gente que están actuando sobre la mente colectiva, podemos decir, la opinión pública. Antes era la coerción, ahora es el consenso. El trauma y el miedo siguen siendo las herramientas preferidas. Y esto lo mencionamos en el video anterior, en particular, ¿no? El trauma, la división y el miedo. Entonces, los activos, herramientas de influencia, fíjense la foto que elegí para graficarlo, ¿no? El príncipe Andrés, hoy está saliendo bastantes revelaciones que lo meten a Peter también, Trump, etcétera, con la chica esta, Virginia Giuffre, Ghislaine Maxwell. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Un objetivo, el príncipe Andrés, una controladora, Ghislaine Maxwell, y la chica que sirve para completar la operación, Virginia Giuffre. Clarísimo ejemplo. Acá tenés una foto, Roy Cohn con Donald Trump. Recordemos que Roy Cohn, que fue el primer apoderado de Donald Trump, el abogado de Donald Trump cuando se lanza a la escena en Nueva York, era el continuador, digamos, de todas las operaciones que se realizaban de chantaje, de tipo íntimo, honeypots y demás, en la élite de Nueva York, en particular en el Hotel Plaza, que es luego el que compraría Donald Trump. ¿Ok? Todo está conectado. Y acá tenés lo que muchas veces he hablado y hace rato que vengo prometiendo y les vengo fallando, bueno, ya lo voy a hacer próximamente. La gente de Silicon Valley. Zuckerberg, Peter Thiel, Elon Musk, Bill Gates. Ahora, muy pocos hablan. Todos tienen una historia, una narrativa muy parecida. Que el garage, una idea y esto que lo otro. Y después, a medida que empezás a escarbar y demás, aparece una historia completamente diferente. Yo tengo la idea de que actúan como prestanombre de operaciones que son fachadas, frentes de otras operaciones o de nombres de estas oligarquías que deciden permanecer ocultas, ¿no? Zuckerberg, ya hemos hablado de las conexiones CIA, NSA. Musk, su abuelo era el líder del Partido Tecnocrático en Canadá, ya hemos hablado un montón. Peter Thiel,
ya hemos hablado, Gates, poco se habla de su familia como contratistas de IBM conectados a política y demás. Esa parte se suele omitir. Entonces, recopilar información sensible, coerción y, en definitiva, lavado de dinero. Los controladores, este es un rol más público que el anterior. Fíjate, son las personas más visibles públicamente en esta jerarquía de control. Esto se debe a que en parte su trabajo es desviar la atención de sus empleadores. Por ejemplo, Henry Kissinger desviaba la atención sobre los Rockefeller, pero operaba en la administración de Carter, la de Nixon, operaba en la de Reagan, operaba hasta en la de Trump llegó a operar. O sea, fue un operador durante décadas. Entonces, fíjate acá la foto, ¿no? Ahí lo traes a Kissinger con Nixon, Bush con Reagan, Podesta con Clinton, Dick Cheney, que falleció hace poco, con George Bush, Jared Kushner con Donald Trump y demás, ¿no? Biden y Ronald Klein, Trump con Elon Musk, etc. Desde Woodrow Wilson, acá a la primera en el extremo izquierdo superior, Wilson con Edward Mandell House. Mandell House, operativo de la City de Londres. Arquitecto, Bernays, desde la percepción pública, Mandell House, arquitecto de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Una guerra que, como vimos la semana pasada, mucho tenía que ver monopolizar los recursos por estas oligarquías y mucho tenía que ver con el tema de la deuda, el reseteo de la deuda. ¿Ok? Entonces, si esto lo trasladamos a una cosa global saliendo de un país, el modelo de país que les dije antes, aparece claramente una red de control. Entonces, este es el artículo de Vox. Fíjense. Bueno, paren, vamos por acá. Decíamos entonces, estas oligarquías financian a los políticos. Bueno, fíjate, ¿quiénes son los donantes más importantes de Trump y de Kamala Harris? New York Times. Ahí la fotito que ilustra con Miriam Adelson. Tenés Tim Mellon. Hace poquito hablamos el donante, el sueldo de las Fuerzas Armadas durante este cierre del gobierno. Hablamos de la conexión con la NASA. Vieron que tenía razón. ¿Qué pasaba con el cometa? Elon Musk, la conexión con Peter Thiel, por supuesto. Miriam Adelson, que si vos sumás los aportes de Sheldon Adelson, el marido de Miriam, ya fallecido, magnate de los casinos y demás, un tipo vinculado a las mafias, lavado internacional, bueno, se convierten en donantes súper importantes. Ahora del otro lado, al lado Harris, Biden fue primero, Harris después, Reid Hoffman de Silicon Valley, quien hoy está cerca de los Tech Bros, George y Alex Soros, que estaban respaldando la carrera de Mandani en Nueva York, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de Soros. Bloomberg, Katzenberg y demás, ¿no? Entonces, ahí tenés una respuesta. Mirá La Nación. Una fortuna para la toma de posesión de Donald Trump, el ranking de los aportantes. De vuelta, ¿no? Google, Apple que lo vieron que lanzó la identificación digital en Estados Unidos, ¿no? A través de sus móviles. Zuckerberg, Sam Altman, que estaba por ahí pidiendo rescate, ¿no? Rescate estatal, ahora lo vamos a ver también. Jeff Bezos, etc. Pfizer, también otra empresa que aportó bastante a la toma, a la asunción de Donald Trump, a la investidura. Fíjense, CNN, o sea, todo esto son noticias de la realidad que confirman lo que estamos viendo.
grandes donantes con grandes roles en la administración. Lo pongo a Trump, insisto, podría poner otro presidente, podría poner otro país y demás. Elon Musk con Doge, esto es previo, cuando apenas arranca el gobierno. La Linda McMahon, uno de los principales donantes, la familia McMahon, los magnates de la lucha libre, con algunas denuncias pesadas. Howard Lutnick, ¿cuántas veces hemos hablado de Lutnick? Warren Stephens, Scott Bessent, el diseñador del ataque especulativo de Soros contra la libra esterlina, Scott Bessent. Charles Kushner, el padre de Jared Kushner. Aportantes que luego consiguen directamente los cargos, ¿no? Lo hacen por la gloria, ¿viste? Te dicen. Acá está Altman, que como vengo diciéndose varios programas, el tema de la inteligencia artificial termina en esto. Termina en un gigantesco plan Marshall que lo vamos a pagar todos nosotros, ¿no? La base de la pirámide. Socializar la inversión, las pérdidas, el riesgo, ellos se llevan las ganancias, los oligarcas. Escúchenlo a Altman. Some level, when something gets sufficiently huge, whether or not they are on paper, the federal government is kind of the insurer of last resort, as we've seen in various financial crises and insurance companies screwing things up. So I guess, given the magnitude of what I expect AI economic impact to look like, sort of, I do think the government ends up as like the insurer of last resort, but I think I mean that in a different way than you mean that, and I don't expect them to actually be like writing the policies in the way that maybe they do for nuclear. And there's a big difference between the government being the insurer of last resort and the insurer of first resort. Last resort's inevitable, but I'm worried they'll become the insurer of first resort, and that I don't want. ¿No? Ahí lo tenés a Altman, la frase que causó bastante polémica. ¿Por qué anuncia? Justo en un momento donde se habla por todos lados de la burbuja de la inteligencia artificial. Bueno, ahí lo tenés. En definitiva, esa es la, digamos, el mapa con el que juegan. O sea, dicen, llegado el caso, nos van a rescatar. Entonces, fíjense, hablábamos de democracia, los votos, ¿no? La representación del pueblo. Un par de clips políticos random, en general sobre el tema Ucrania. Acá la tenés a Annalena Baerbock, la ex ministra de Relaciones Exteriores alemana. Escuchen lo que decía. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why, for me, it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. We are facing now winter time where... No importa, literalmente, lo dice con toda la claridad del mundo, no importa lo que quieran mis votantes. Hay otra agenda que vamos a cumplir. Una agenda, por ejemplo, Chatham House, que es el original de estos think tanks. ¿Ok? Acá lo tenés, mirá. Partiendo del mismo concepto, Alistair Cairns, ex ministro de Defensa británico. And in the past, we haven't been, for 10 years, we haven't been really good at articulating what does the war in Ukraine really mean for the UK? Well, it's the biggest contributor to the cost of living crisis. But if you were to ask your average person on the street, they wouldn't associate the war in Ukraine to the cost of living crisis. Now, there's no attribution around... ¿No? El motivo de la crisis económica por el cual el Reino Unido está prácticamente quebrado, te lo dice directamente el ministro. Es la guerra en Ucrania. Y hemos fallado en explicarle a la gente esto. Bueno, es que en realidad no se lo querés explicar. Jaguar Land Rover, but Jaguar Land Rover bailout was 1.5 billion. That's half the two-child benefit cap. That's putting millions of children in poverty. So when we talk about warfare or welfare, we've got to acknowledge that if we don't have... My view is whatever it takes to support Ukraine, for the simple reason that if, and I don't think it will happen, but if Ukraine were to fail, it will cost us much more. And so this is a spend to save program.
So let's double down and support Ukraine as we have been doing, and the Prime Minister and John Healey have been absolutely stalwart behind this. Do everything we can, whatever it takes. ¿No? Lo que sea necesario, gastar para ahorrar, claro, rescatando a Jaguar, rescatando a oligarcas, sectores oligárquicos como lo que hablábamos. En un conflicto que, como mostré hace no mucho tiempo, por ejemplo, Biden en el año 97 ya lo preanunciaba. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. So the way I look at the calculus here, I think the one... La única forma de provocar esa respuesta. Entonces, desde Alemania te dicen, mira, no, la verdad no me importa mis votantes, hay que hacer esto. Desde el Reino Unido te dicen, y bueno, mirá, están todos empobrecidos por esto, no lo entienden, ¿qué va a hacer? Es así. Para algo que ya estaba pensado o por estos think tanks, RAND, CFR, Chatham House, Trilateral, etcétera, etcétera, estaba pensado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y miren para muestra este clip que pasé en el noticiero Inominado de Soros siendo entrevistado por Chrystia Freeland, la ex ministra infame de Canadá, cuando fue 2020 la que se encargó de confiscar el dinero de los camioneros y demás. Fíjense esta nota que le hace y es algo curioso porque Freeland lo entrevistó para Financial Times 2 o 3 veces a Soros, ¿no? A lo largo de las últimas décadas. Fíjate lo que dice Soros, que como me pasó un poco de largo. Was that, George, civil society in action? You've been working on helping to build civil society, trying to build it, often frustrated in the former Soviet Union, in the Soviet Union. I know I first met you in Ukraine in 1990 when you began those efforts. There were many years, I think, when it seemed it was all useless. Does it say something to you, teach you something about open society, civil society building? Well, yes, because basically, in many ways, I set up the foundation in Ukraine in 1990, which was 2 years before the independence of Ukraine. That was it was an offshoot of the foundation in Russia. You know, I set up a Cultural Initiative Foundation in the Soviet Union in 1987, and then we built this branch in Ukraine in 1990. Yo le quiero que prestemos atención a las fechas y el contexto. Unión Soviética cayéndose a pedazos. ¿Qué estaban haciendo? Operando, Soros estaba operando, haciendo revoluciones de color en los países satélites de la Unión Soviética, operando para esa caída. O sea, si lo pensamos desde este punto de vista que estoy señalando, trabajando para los intereses de la Alianza Atlantista. Directamente. The foundation, one of the things that the foundation did, gave a lot of scholarships and supported civil society. O sea, dar becas y apoyar a la sociedad civil es un eufemismo para captar gente e influir en la opinión pública. The maturity of civil society 25 years later is, to a large extent, the work of the foundation. Yeah, and I will just offer my own personal testimony here. It's actually amazing in Ukraine, the new Ukrainian government, the new Ukrainian leadership.
everyone who I know in that group has been touched somehow by Open Society and by Georgia, like literally. Either people personally got a scholarship or someone, you know, their wife got a scholarship. It's a really remarkable. Extraordinario, Freeland. Es de locos. Qué casualidad. Todo el gabinete o las esposas o los hijos o la familia, que esto y lo otro, todos recibieron becas y fueron cooptados, ¿no? Qué casualidad, qué casualidad. Pero fíjense, yo hace mucho tiempo había hablado de esto, el tema de Soros, de que para mí hay una percepción equivocada. Porque ¿cuál es la percepción que hay? Es un tipo que opera para la izquierda, que esto y lo otro. No. Es el tipo que es la fachada en este juego de división para el lado progresista. Pero la operación tiene el mismo interés. Los intereses de las oligarquías. En este caso, las oligarquías de la City de Londres. Fíjate, este fue el artículo que yo había pasado hace un tiempo, donde hablaba de acá William Rees-Mogg, que fue el periodista. A ver, antes lo dijimos, ¿no? De influir en la opinión pública. El periodista que lo hizo famoso. Soros. Y ahora, para este video, por ejemplo, encontré de William Engdahl, conocidísimo autor, justamente, ¿no? Como, mira, Soros expuesto como agente Rothschild en la década del 90. Y básicamente me di cuenta que el artículo anterior que yo había usado en el video está prácticamente basado en este, donde habla de las conexiones una y otra vez de Soros con el clan de los Rothschild y cómo curiosamente siempre operaba en los medios de comunicación con ese rol de experto en finanzas. ¿Para qué? Para beneficiar a los intereses de esta casa. ¿Operando dónde? Operando en el mercado, ¿no? Quantum Fund. En la junta directiva de Quantum Fund de Soros se encuentra Richard Katz, un hombre de los Rothschild, que también está en la junta del Banco Mercantil NM Rothschild e Hijos de Londres. Y la de Italia, Rothschild Italia de Milán. Otro vínculo de esta familia con Quantum Fund de Soros es el miembro de la junta directiva de Quantum, Niels Taub, socio del grupo de inversión londinense St. James Place Capital. El columnista, bueno, William Rees-Mogg, que lo mostramos recién, era parte de la junta directiva. O sea, el periodista que lo promovía era miembro de la junta directiva del fondo de inversión. Es así. Acá en la realidad, cómo funciona, ¿no? Y todo lo que veíamos antes en gráficos, en teoría, en presentaciones. Bueno, conexiones con los Rothschild en Suiza, en Alemania, en todos lados. En definitiva, la relación de Soros con el círculo financiero Rothschild no representa una conexión bancaria ordinaria o casual, explica en gran medida el extraordinario éxito de un mero especulador privado y la extraña capacidad de Soros para apostar bien tantas veces en mercados de tan alto riesgo. Es decir, evidentemente que tiene acceso a información privilegiada. Acceso a información privilegiada que seguramente la genera la propia City de Londres. Recordemos que los Rothschild, por ejemplo, estaban completamente asociados al Partido Conservador y a Margaret Thatcher en la década de los 80, que es cuando empieza a surgir la figura de Soros. Lo que muestra que independientemente de izquierda o derecha es el jueguito para que nosotros nos dividamos. ¿Ok? Acá está Whitney Webb hablando de la conexión entre los Rothschild y Donald Trump, algo que hemos hablado mucho de los casinos de Atlantic City. Y luego a principios de los 90 las propiedades de Trump en Atlantic City arrastraron su imperio empresarial y él se declara en bancarrota. Para ser rescatado, es rescatado por Wilbur Ross, a quien más tarde recompensa cuando es presidente nombrándolo secretario de Comercio. Pero en ese momento Wilbur Ross, que como dato de color es el que le vende la casa a Peter Thiel para que se instale en Washington, fue nombrado secretario de Comercio en la primera administración de Trump. Recordemos que también el secretario del Tesoro en la primera administración, Mnuchin, otro pupilo de Soros.
Wilbur Ross era el representante de los intereses Rothschild en Estados Unidos. Es el que llevó adelante la reestructuración y el rescate de los casinos de Donald Trump cuando habían ido a la quiebra. Por el otro lado, dato de color, los casinos, al igual que los Adelson, gran fuente de lavado de dinero, ¿no? Por supuesto. Ross representaba los intereses bancarios de los Rothschild y los intereses bancarios de los Rothschild. Esta división de fusiones y adquisiciones de Wall Street en los 80 fue responsable de traer a Robert Maxwell a Nueva York. Básicamente, Trump como ícono empresarial no habría existido más allá de principios de los 90 si no fuera por los intereses bancarios de los Rothschild, quienes tienen afiliaciones con personas dentro de la red de Epstein y específicamente con los crímenes financieros de Epstein, que incluyen especulación con divisas y lo que The New York Times llamó una camarilla de especulación de divisas, en la que personas como Jamie Goldsmith, también respaldado por los Rothschild, e incluso George Soros, cuyo fondo, el Quantum Fund, fue financiado por los intereses franceses de los Rothschild. Y para cualquiera que esté familiarizado, la familia Rothschild tiene una historia muy larga y significativa con el sionismo y el establecimiento del Estado de Israel, siendo uno de sus principales patrocinadores. Así que ya sabes, definitivamente han tenido mucha influencia. Bueno, ya entienden cómo va la cosa, ¿no? Cómo va el mundo. No hace falta agregar mucho, ¿no? Respecto a lo que ocurre en Medio Oriente y demás. Acá está Liz Truss en el programa de Steve Bannon. Esta chica era la primera ministra del Reino Unido y fue eyectada después de un polémico presupuesto económico lanzado por su secretario de Finanzas, Kwasi Kwarteng, que ya se los voy a nombrar en un rato con un detalle espectacular de Kwasi Kwarteng. Y me vas a decir, Liz Truss, ahora la van a escuchar, que no sabías esto de Kwasi Kwarteng. Fíjate lo que dice Liz Truss y el poder real. We love the strong Tories, not too crazy about the rhino Tories, right? Talk to us about it. I wanted to cut taxes. I wanted to cut the size of the administrative state, and those people didn't like it. The economic establishment in Britain wanted to keep things the way they were, and they did. They got me. But I have learned from that, Steve. You did. Hold it. Was it the Economist that got you? Was it the Financial Times of London? Are these the people we got? This is the party at the City of London. Are they the ones that run the deal over there? These are the friends of the bureaucratic establishment. They are the friends of the deep state, and they work together with bureaucrats, of which we've got many more in Britain than you have here in the United States, to keep things the same. And people in Britain aren't happy about that. They want change, but it's being stopped. Bueno, Liz Truss, que ignoraba el detalle que les voy a mostrar antes, fíjense que menciona una cosa que se me había pasado, ¿no? Usted, o sea, no tengo un guión, les estoy diciendo en memoria, digamos, lo que me va, como si estuviera charlando con amigos. Ella habla de la burocracia. Como dato de color, Bannon le tira, o sea, ellos saben, Bannon que es jesuita y demás, le tira, Bannon que es un hombre de Goldman Sachs, The Economist y Financial Times, dos medios ligados a la casa Rothschild. No es casual, nada es casual. Están operando también. ¿Ok? Entonces, Liz Truss habla de la burocracia. Tenemos mucha burocracia controlada por esta gente, ¿no? Ahora, esto lo señalaba Xiang en esa conferencia donde habla sobre las sociedades secretas y demás, donde dice que el modelo actual de estatal que da lugar para una burocracia fenomenal facilita la tarea de las sociedades secretas. ¿Por qué? Porque es muy fácil una estructura tan grande, tan compartimentada, infiltrarla. Y que se desconozca justamente las conexiones. Entonces yo por eso había puesto acá la banca central y la burocracia, ¿no? Como roles más que importantes de el modelo actual. Entonces, antes lo habíamos mostrado, Dominic,
Cummings, en el principio del video, para que tengan una referencia, asesor especial de Boris Johnson, según informes, David Cameron lo describió como un psicópata de carrera, arquitecto del Brexit, como habíamos hablado. Y fíjense un detalle, después de graduarse en Oxford, para los que vieron el video de Carol Quigley, les va a llamar, se van a acordar, Cummings se mudó a Rusia y vivió allá durante varios años, compartiendo piso con Liam Halligan, más tarde periodista de GB News. Servicio de inteligencia. A ver, clarísimo, ¿no? Miren lo que dice Cummings en una sesión informativa dentro del Parlamento británico sobre 2020. People like Bill Gates and that kind of network was saying. So essentially what happened is there's a network of people, Bill Gates type people, who were saying completely rethink the whole paradigm of how you do this. Build in parallel. Here is the science thing, here is the manufacturing thing, here's the distribution, here's the supply, here's logistics, here's the data. The normal thing is you kind of do those sequentially. What Bill Gates and people like that were saying to me and to others in number 10 was, you need to think of this much more like some of the classic programs of the past, the Manhattan Project in World War II, the Apollo program, build it all in parallel. Now, in normal government accounting terms, this is completely crazy, because if nothing works out, you've spent literally billions building all of these things up, and then the end result is nothing, you get zero for it, it's all waste. But what Bill Gates and people were saying, and what Patrick Vallance and Patrick's team was saying was, the actual expected return on this is so high that even if it does turn out to be all wasted billions, it's still a good gamble. O sea, a ver, son varias confesiones que está diciendo este muchacho Cummings, se le va la boca, parece, ¿no? Varias veces. A ver, primero, estos oligarcas, en este caso Gates, te llama y te dice cómo tenés que diseñar la política. Y te dice cómo tenés que gastar el dinero público. Y este le dice, no, pero pará, es una locura lo que querés hacer. No importa. A ver, entre paréntesis, no importa porque es dinero público. Público. ¿De que sale de dónde? De la base de la pirámide. Nuestro interés es otro. Regulaciones, competencia, monopolios, control, poder, influencia. Directamente, este muchacho que al principio del video te decía, es toda una fantochada, le dan al primer ministro las conclusiones de la reunión antes, cuando empieza, para que las lea ahí ante la prensa. Bueno, directamente, ¿no? Esta gente es la que te marca la política. Entonces, el modelo global, entonces, 147 megacorporaciones que controlan el 40% de la riqueza global, bancos y fondos de inversión los predominantes, como lo que expliqué antes, crean dinero de la nada. Entonces tiene una ventaja alucinante respecto al resto. Porque vos podés tener, por ejemplo, a ver, pensemos, podés tener un oligarca, no sé, Henry Ford. Pero en definitiva, Ford puede tener subsidios, puede tener ventajas regulatorias, puede tener esto, lo otro, pero en definitiva termina siendo en el mercado. Si no haces un auto, una porquería, terminás desapareciendo, perdiendo tu lugar. Pero después tenés otros tipos de oligarcas que están fuera de eso. Están fuera definitivamente, más allá de las cartelizaciones y demás. Manejan el precio en el mercado, particularmente los que manejan commodities, energía y demás, ¿no? Entonces, esto de las 147 corporaciones sale de un estudio publicado por primera vez en el año 2011 por la revista New Scientist. La red capitalista que dirige El Mundo es un estudio realizado
por el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich. Dice, a través del análisis de relaciones entre 43.000 empresas transnacionales, han identificado un grupo relativamente pequeño de empresas, principalmente bancos, con un poder desproporcionado sobre la economía mundial. Ya a esta altura, si seguís el canal, muy poca sorpresa que te diga que la mayor parte está ubicada en la City de Londres. Barclays, Capital Group, AXA, esto es al momento de la publicación, ¿no? Porque después hubo fusiones, adquisiciones y demás. Por ejemplo, la explosión de BlackRock viene de la compra de varias carteras de Barclays. Entonces, tengan en cuenta eso, es la lista en este momento. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Credit Suisse, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que ven ahí, JP Morgan Chase y demás. Entonces, 147 empresas donde uno piensa, viste que hay una fragmentación tremenda. No, que no, para nada. El gráfico es, literal, este gráfico es tomado del estudio. Los puntitos rojos son a medida que tenés más concentración, más poder. Ahí está, ¿no? Parece un gráfico de Obsidian para los que lo conocen. Entonces, ahí tenés la realidad. Un núcleo, una red de control que influye realmente sobre todo. Influye sobre políticos, influye sobre, ya pasando el modelo local hacia un modelo internacional. Alguna vez lo habíamos dicho. Bueno, vos tenés una empresa, no sé, Argentina, cualquiera, no sé, YPF. Bueno, la influencia de YPF puede llegar a un lugar regional, pero no es internacional. Pero tenés empresas que son oligárquicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Google, pero es una empresa que tiene influencia global. Entonces, trasciende completamente las fronteras de su jurisdicción. Entonces empieza a operar en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo tenés? Vos fíjate, acá le puse modelo internacional. ¿Qué tenés? Perdón, ahí está. Ahí. Este gráfico, para que sea completamente claro, ese es el modelo. Cada país, cada jurisdicción tiene su oligarquía, pero hay oligarquías más poderosas y con influencia global. Entonces, todas estas oligarquías están en competencia. ¿Competencia por qué? A nivel internacional. Por la influencia sobre, al igual que en los países, influencia sobre los recursos y la deuda. Entonces vos tenés los recursos, fíjate, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Canadá, Irán, China, Brasil, Australia, Irak, Venezuela. Fíjate, los países con mayor cantidad de recursos naturales. Los titulares de todos los días de los diarios. Todos los conflictos están prácticamente ahí. Después tenés las corporaciones, como señalaba, ¿no? Los bancos más importantes, los ejércitos más importantes, que los ejércitos, si las oligarquías controlan al poder político, que el poder político controla el poder militar, bueno, actúan como proxies de los intereses de estas oligarquías, con guerras en Medio Oriente, con guerras en todos lados y demás. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Cuando uno empieza a adoptar este punto de vista fuera de la narrativa que nos venden una y otra vez, empieza a parecer mucho más claro el juego. Insisto lo que dije al principio, es el video que yo no sé si lo estoy realizando bien. Ustedes me dirán, pero es el video que yo, la información que hubiera querido tener hace mucho tiempo. Suiza no tiene nada y es el más rico, y dicen en los comentarios, las finanzas. Fíjense, estas oligarquías que estamos mencionando. El complejo militar. ¿Cuál es el verdadero modelo de negocio del complejo militar? La muerte. Matar de la forma más eficiente. No es la seguridad. Matar. ¿Cuál es el negocio de las farmacéuticas? ¿Que estés sano? No.
que estés con problemas y que ellos te vendan sus productos. Ustedes me entienden, ¿no? Que tengo que andar con cuidado con algunas palabras. Las tecnológicas. ¿Cuál es el modelo de negocio? Que ustedes vean los videos míos, que vean a los influencers que usan WhatsApp. No. Que tengan vigilado. Que todos los datos pasen por ahí. Que sirvan, en definitiva, de gigantescos honeypots para todos, ¿no? De chantaje para todos. Los medios de comunicación independientes también, agrego. Kash Patel, todo Bongino del FBI ahora. ¿De dónde venían? Medios independientes. Kirk era independiente. Mirá toda la historia que tenía detrás. ¿Cuál es el negocio? La manipulación de la opinión pública. No es la información. Agregué ahí me tomé una licencia. El sistema educativo. ¿Cuál es el verdadero interés del sistema educativo? Programar la mente. Programarnos para que seamos parte de este engranaje. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero el complejo militar, hablábamos de los Rockefeller, que mostré la foto, gran parte, el Big Pharma, gran parte, sobre todo en China, los Rockefeller, algo que no se sabe mucho, los medios de comunicación, las tecnológicas, la educación, los diseñadores de los programas educativos en Estados Unidos y demás. Lo hemos cubierto. Hasta de crianza de bebés, los Rockefeller. Los incentivos están diseñados para perpetuar los problemas, no para resolverlos. El verdadero producto terminamos siendo nosotros. Nuestra atención, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida. Entonces, esta es la estructura verdadera de este poder, que antes la mostré acá, a nivel internacional, donde se muestra geopolíticamente que se sigue jugando la teoría del Heartland, la lucha por los recursos. Son las oligarquías en competencia luchando por los recursos, una y otra vez. Entonces, acá hay un artículo fantástico del periodista Iain Davis, yo lo admiro un montón, voy a mostrar unos extractos de una entrevista en un próximo video. Las revelaciones del Estado profundo, Cercle. Fíjense, ¿no? Empieza varias de estas citas de Dominic Cummings y algunas que van a ver ahora las saqué de este artículo. Arranca con la definición que hace Mike Lockfriend, analista de defensa convertido en escritor, sobre anatomía del Estado profundo. Hay otro gobierno oculto detrás del que es visible. Es una entidad híbrida de instituciones públicas y privadas que gobiernan al país de acuerdo con patrones consistentes en temporada y fuera de ella. La definición que hablábamos de oligarquías operando a lo largo del tiempo en forma instituciones no reglamentadas, podemos decir, de influencia. Entonces, gran artículo, se los recomiendo, como dije antes. A los Patreons les dejo todas las fuentes y demás. Entonces, fíjense esto. Todos hablamos de Bilderberg, de del otro. Cercle, dice Iain Davis. ¿Qué es Cercle? Bueno, Cercle es una sociedad, un think tank, podemos decir. Absolutamente discreto, del que la verdad poco se sabe. ¿Cuántas veces lo escucharon nombrar? Le Cercle, anteriormente el grupo Pinay o Circle Pinay, o sea, también se toman esto de vayan variando los nombres para despistar, ¿no? Es un entorno del Estado profundo de una edad comparable a la de Bilderberg, pero más pequeño y más secreto. David Teacher resumió al grupo como una coalición internacional de veteranos de inteligencia de derecha, activos de propaganda y políticos de alto nivel que darían forma a las décadas del 70 y del 80. Fue completamente europeo durante 15 años, pero desde 1968
se ha empezado a reunir anualmente tanto en Washington como en Europa. Sus documentos filtrados indican que sus actividades incluyen la subversión, tráfico de armas y fraude. Los miembros de este grupo mostraron un gran interés en el terrorismo en la década del 70. Dice Chris Blackhurst, formado en los años 50, CERCLE tenía la intención de cimentar las relaciones franco-alemanas como un amortiguador de la agresión soviética durante la Guerra Fría. A lo largo de los años, sin embargo, se ha convertido en mucho más, defendiendo causas de derecha en todo el mundo y convirtiéndose en una tertulia confidencial para unos 70 políticos, empresarios, polemistas y personal de los servicios diplomáticos y de seguridad. Se invita a los miembros a asistir a sus reuniones, no pueden pedir ser admitidos y como condición para asistir acuerdan mantener todas las sesiones en secreto. Se reúnen 2 veces al año, una en Washington y otra en un lugar a determinar en el extranjero. Es un grupo de expertos, o más bien de pensamiento de derecha, financiado por la CIA, que agita conceptos de Guerra Fría. Y fíjense, surgió de una alianza franco-alemana, posiblemente en relación con la Operación Gladio. O sea, es muy llamativa la conexión con Gladio. ¿Qué era Gladio? Operaciones, digamos, clandestinas de la CIA y el MI6 y el Mossad, presuntamente, es lo mismo prácticamente, en territorio europeo bajo la excusa de contener el comunismo, pero donde se dedicaban tráfico de armas, sustancias, señoritas, gente de todo, ¿no? Algo que no digo que tenga que ver, pero cuando mencionamos la viuda de Kirk, Rumania, la base militar de la OTAN en Rumania estaba vinculada al tráfico de jóvenes, ¿no? Entonces la Operación Gladio, que explota, justamente toma su nombre porque sale a la luz en Italia, prácticamente se basó en eso. Y fíjense que en muchos programas de este año hemos trazado la relación entre varios de los neoconservadores, el ala dura del Pentágono, y los Tech Bros, John Poindexter, Oliver North, la Operación Irán Contra, Afganistán, la operación de Bin Laden, la aparición de Peter Thiel, Palantir, Richard Perle, que es con el que se reúne John Poindexter para contratar a Palantir, de Peter Thiel. Richard Perle, un hombre clave en CERCLE. CERCLE opera como una suerte de Bilderberg reducido, dedicado, a ver, acá dice grupos de derecha y demás, neocon, no. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, Zbigniew Brzezinski era un miembro de CERCLE. Entonces no era como lo que entendemos de derecha. Sí grupos ligados a servicios de inteligencia. Sí grupos ligados al complejo militar e industrial estadounidense, británico, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que por ahí dice que tenía un interés en redefinir las relaciones entre Alemania y Francia. Y fíjense hoy por hoy, con Macron y el pupilo de BlackRock en Alemania, cómo se están redefiniendo esas relaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que decía de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, 2 veces presidente de CERCLE. Esto sí se ha hecho a la luz, ¿no? Después, si quieren, a los últimos minutos dedicamos un poco a algunas preguntas para no perder el hilo. Pero yo el video ese lo mostré en el video que hice sobre Michael Aquino. Es uno de los acusados, curiosamente, del caso Franklin. Bueno, entonces, fíjense, dice de derecha y esto lo otro, pero CERCLE ha sido uno de los grandes propulsores de la Unión Europea. Algo que está asociado más con el progresismo. ¿Listo? Entonces, CERCLE.
¿no? Acá hay un artículo fantástico realmente. Conoce a Circle, el grupo que hace que Bilderberg parezca una cosa de aficionados. Gran artículo, se los dejo como dije. Entonces fíjense. Otro presidente de Circle, Rory Stewart, del Reino Unido. ¿Quién es Rory Stewart? Bueno, por ejemplo, el tutor del príncipe William y el príncipe Harry, mientras él era, también Stewart trabajaba en Oxford, igual que Cummings. ¿Ok? Tutor, clases particulares a la monarquía. Craig Murray lo nombró como un operativo del MI6, o sea, un agente. Fue presidente de Circle de 2013 a 2015. Su padre, alto funcionario del Servicio Secreto de Inteligencia, y después ha sido candidato a líder conservador, etcétera, etcétera. No lo logró, pero digamos que ha sido un tipo del establishment político importante del Reino Unido en los últimos años. Fíjate lo que dice Rory Stewart. Perdón. Do you think you were naive? Acá está, tomado de YouTube. Fíjense. I was naive about so much about British politics. One of the truths must be that I guess everybody's a little bit naive, because until you've been in it, it's so bizarre, so difficult to imagine how it works. Partly because politics is based on lies. It's based on pretending to the public that's different from what it really is. Even in schools. So we're taught that Parliament kind of scrutinises and votes carefully on legislation. It doesn't. Right? Most of the time, the MPs have not read the legislation. In fact, they often I would go into votes and my colleagues would not even know what we were voting on. We just go in, follow the whips and vote. So that's number one. No. Parliament is not really... Todo es un teatro. No sabíamos que votábamos. Vamos, levantamos la mano. Lo que nos dicen que tiene... O sea, todo cosas que todos intuimos que son efectivamente así. A legislative body. Number two, we imagine that MPs can simultaneously be in their constituencies all the time and in Parliament all the time and working full-time on their jobs as ministers. Of course, they're mad, right? Thirdly, we pretend that MPs have real power over what happens to their constituencies. If you read the literature you get through your door, they're like, I'm campaigning to duel the A66, or I'm going to do... It's all local council stuff. The MP doesn't have any power over any of this. But it's all pretense, right? So because of all these lies, which are basically that it suits the politicians, and it often suits the media, to pretend the politicians have this kind of clear, decisive power and authority and they know what they're doing. It's very, very unsettling to turn up in the House of Commons and realise that actually most of this is a sort of theatrical performance, that there is very little power anywhere, that you are largely powerless. And, you know, these words that you sort of heard in the back of your mind, you know, lobby fodder, kind of the whips, suddenly you're like, whoa, this is very, very much more extreme than I had begun to imagine. Where is power, then? Well, in modern Britain, power is everywhere and nowhere. And it's very interesting. You know, the journalists think that the power lies with the Prime Minister. The Prime Ministers say, you know, I pull on a lever, it's not connected to it, I can't get anything done. It's kind of civil servants. But the civil servants think, no, we're not making decisions, we're being bullied and pushed around by ignorant ministers. Maybe the journalists have the power, and then, you know, and around it goes in a circle. Or maybe the bankers have the power, except the bankers feel the politicians are screwing everything up. So that it's very, very diffused, and some things happen, of course, but when they happen, I have no idea. Let me give you an example. Last time I saw you, the day that I saw you last, 4 years ago. Bueno, ahí está, porque ahora la verdad que no se ve bien. Ahí da un ejemplo random de las cosas. Pero fíjense lo que dice, ¿no?
igual que Cummings, dice, todo esto es una farsa, es un teatro, la verdad que vamos, nos dicen que ni leemos las cosas, es una farsa conveniente, a todos les conviene que la farsa sea así, que se mantenga. Levantamos la mano, no leemos nada, no sabemos absolutamente nada. Un tipo que fue 2 años presidente de esta institución, muy ligada claramente a la mecánica de la Operación Gladio. Richard Perle, ya lo dije antes, que es el que llevó a Peter Thiel al sistema de seguridad. Peter Thiel también relacionado a los jesuitas, ¿no? Fue uno de los directivos más importantes de Circle. Bueno, y después dice, y le pregunta al periodista, ¿y dónde está el poder? El periodista. No, el poder no está en ningún lado. Está tan descentralizado que nadie lo tiene. Mentira, mentira, Stewart, porque no te va a decir. Ya capaz que siente que se le está yendo la boca, ¿entendés? Pero no te va a decir la verdad de todo. Entonces, sigamos, ¿no? Rory Stewart, acá lo vimos. Familia vinculada a los servicios de inteligencia, qué casualidad. Peter Thiel con Rogan. Mirá acá, Mark Carney. Para los que siguen el canal hace mucho, un viejo conocido, Mark Carney, hoy primer ministro de Canadá, algo que anticipé hace 3 años por lo menos de que iba a pasar, ¿no? Bueno, mirá lo que dice. My strength is I know how the world works. I know how to get things done. I'm connected. I can deliver for the country. And my weakness is, people will charge me as being elitist or globalist, to use that term, which is, well, that's exactly, it happens to be exactly what we need. My weakness as a politician is I've not been a politician, right? So I didn't go straight into, as you observed, the killer. The point was right, but the delivery was, I'm working on it. No, ahí lo tenés directamente a Mark Carney, ya a esta altura, directamente los banqueros ponen primeros ministros, ¿no? Las redes transnacionales de poder, entonces estas oligarquías globales, ¿cómo se coordinan? De forma secreta, Circle, de esto, del otro, las cosas que ni sabemos. ¿Viste? A mí, cuando me dicen la masonería, ya saben mi opinión, pero lo conoce todo el mundo. Circle, ¿quién lo conocía? Y mirá que estás hablando de gente pública dentro de todo. Pero hay redes que ni nos imaginamos. Y la coordinación más a la vista, Banco de Pagos Internacionales, creado por los banqueros para la Primera Guerra Mundial, para pagar el costo de la guerra para Alemania y demás, el FMI y el Banco Mundial, creado en la Segunda, con la OMS, todo el escenario de Bretton Woods, Foro Económico Mundial, por ejemplo, creado en la década del 70, cuando empezaron a ver que el sistema de moneda fiat no iba a durar para toda la vida. Entonces, dicho eso, el sistema fiat no va a durar para toda la vida. Yo lo mostré hace poquito. Acá lo tenés, por ejemplo, Peter Thiel, a fines de los 90, hablando del dinero digital. Years from now, everybody who is a member of the middle class in the emerging world and in the developed world will have an internet-enabled cell phone. And this sort of a in China, the number is projected to go to something like 300 million cell phones, most of which will be internet-enabled. These people will have access to their bank accounts, and it will be very easy for them to move money into an account in a safe jurisdiction where the banks are not politically controlled, and they will basically be able to completely dollarize the economy. There will be no need to have any rubles or renminbi, and it will be non-traceable. No matter how illegal the Chinese Communist government says it is to hold US dollars, you will have a password on your cell phone, and the only way to stop this process would be literally to shut down the telecommunications network. And that's the kind of choice governments like China, India, some of these other countries are going to face. They will either have to shut down the telecommunications network and make it illegal for you to own a cell phone, or they will have to basically give up the kind of monetary sovereignty they've had and the enormous power that they've been able to wield as a result of this kind of sovereignty over the last many, many years.
And I think this process is already full-fledged. The dollarization worldwide is going to be accelerated enormously by the technology. Now, the second theme. Bueno, ahí lo tenés a Peter Thiel. Básicamente lo que dice Peter Thiel es lo mismo que lo que dice hoy Scott Bessent con las stablecoins respaldadas por bonos del tesoro estadounidense. Entonces lo tenés acá a Larry Fink, que habla continuamente de tokenización. En otro video lo voy a mostrar. Fíjate, el CEO de BlackRock afirma que las criptomonedas y el mercado de valores está creciendo muy rápidamente. Habla maravillas sobre Bitcoin, igual que Jamie Dimon y demás. O sea, si a esta altura alguno duda de los intereses de esta gente, ¿no?, en las monedas digitales, bueno, fíjate, desde la década del 90 que lo vienen promoviendo, ¿no? Entonces, ya digamos que llegando a la última parte de este video, lo puse la promesa de la tecnocracia, ¿no? Ante el colapso del sistema Fiat, que desde la década del 70 ya lo tenían previsto, lo hemos contado, los derechos especiales de giro del FMI, o sea, en varios documentos ya hablaban de esto. El tema ahora son los recursos minerales, los recursos estratégicos. Entonces, ¿cuál es la promesa tecnocrática? Los tecnócratas te dicen: moviliza tus recursos. Rescatame, Sam Altman, moviliza tus recursos, anda a Groenlandia, Peter Thiel, G.D. Vance. Y la promesa de ellos es que la inteligencia artificial va a automatizar el trabajo, lo que va a aumentar la productividad, reemplazando seres humanos. Entonces, en una situación de reducción poblacional, vas a reducir el gasto social, el gasto de pensiones, gasto de salud y demás, el gasto público se va a reducir y tu productividad va a aumentar. Y además, si vos tenés tu oligarquía, ya sea ChatGPT, ponele, ¿no? No sé, Grok, tu oligarquía o DeepSeek de China domina, se posiciona a nivel global, bueno, vas a tener encima limitada la competencia, vas a poder marcar precios, cartelizarte, control total. Entonces, en definitiva, como venimos diciendo hace mucho tiempo, este escenario que es hoy es como este dibujito que es genial por su sencillez, ¿no? Son estas oligarquías globales compitiendo por el nuevo diseño. El nuevo diseño que se viene. Fíjense. Marc Andreessen, esto cuando hablé de los Tech Bros, mostré este clip, lo que piensa esta gente. Cómo se percibe esta gente. Dijiste que siempre terminamos siendo gobernados por las élites de algún tipo. ¿Puedes explicar esta ley, esta idea? Esto proviene de un filósofo político italiano de hace unos 100 años llamado Robert. Voy a destrozar el nombre, te dejaré pronunciar el italiano, Michels. Michels. Y luego lo aprendí a través de un libro famoso sobre política, el mejor libro sobre política escrito en el siglo XX, llamado Los Maquiavelos por James Burnham, quien ha tenido un gran impacto en mí. En Los Maquiavelos, él revive la escuela realista italiana de filosofía política de los años 10 y 20. Estas eran personas, para ser claros, no era como Mussolini. Estas eran personas que intentaban entender la mecánica real de cómo funciona realmente la política. Así que para llegar a la sustancia mecánica real de cómo opera la máquina política, y este tipo, Michels, tenía este concepto con el que terminó llamado la ley de hierro de la oligarquía. Y entonces, ¿qué es la ley de hierro de la oligarquía? Y explicar su significado de oligarquía, porque tiene múltiples significados. Así que en la teoría política clásica hay 3 formas de gobierno. Está la democracia, que es el gobierno de muchos. La oligarquía, gobierno de pocos. Y está la monarquía, que es el gobierno de uno. Una observación, sin siquiera decir cuál es buena o mala, solo una observación estructural. Y entonces la pregunta que Michels planteó fue: ¿existe tal cosa como la democracia? ¿Existe algo como la democracia? ¿Existe alguna vez como un gobierno directo? Y lo que hizo fue emprender una exploración histórica sobre si las democracias existieron en el mundo, y la respuesta es casi nunca.
y podríamos hablar de eso. También buscó la organización privada más democrática del mundo que pudo encontrar en ese momento, que concluyó era un sindicato comunista de trabajadores del automóvil alemán dedicado a los trabajadores del mundo, uniéndose cuando eso era más popular. Y entró allí y dijo, esta es la organización de todas las organizaciones en el planeta Tierra que debe estar operando como una democracia directa. Y entró allí y dijo, oh no, hay una clase dirigente. Hay como 6 tipos en la cima y controlan todo. Y guían al resto de los miembros por la nariz, la historia de cada sindicato. La historia de cada sindicato siempre es la historia de un Jimmy Hoffa allí, al mando. Acabamos de ver eso con el sindicato de los trabajadores portuarios. Como, ya sabes, hay un tipo... Bueno, él está a ahí cargo. lo Y, por escuchaban. cierto, Entonces fíjense que respecto a todo lo que hablamos en este video, Mark Andreessen, que entre paréntesis es el mayor contratista de drones actualmente en los Estados Unidos, Mark Andreessen la tiene claro. Porque estas cosas las estudian de una forma clara. Lo que pasa es que a nosotros, a la base de la pirámide, no nos dan, disculpen el caramelo porque me duele un poco la garganta, a nosotros en la base de la pirámide no nos dan la información, porque nos tienen adoctrinados. Nos tienen programados para que sigamos al estilo la película esta Metrópolis, ¿no? Sigamos siendo engranajes de esta gigantesca máquina. Antes de pasar a esta última slide, les quiero titular este video, este live stream, cómo funciona realmente el mundo. Y está basado un poco en este libro, que es un librito que tengo hace muchos años. Lo tenía en PDF y después lo compré por una edición pirata en internet. Un libro de Alan Jones, que entiendo que fue un político también, pero ¿qué es básicamente? Es un libro que señala 12 libros para entender esto. Entonces fíjense, les recomiendo la lectura de cualquiera de estos libros. Fíjense, vamos a ver súper rápido. De William Engdahl, que lo vimos al principio, hablando sobre Soros y Rothschild, un siglo de guerra. El petróleo no solo mueve las economías, reconfigura a los imperios, una visión de las guerras mundiales desde el punto de vista del petróleo, de William Engdahl. Después tenés Tragedia y Esperanza, un libro que lo hemos mencionado realmente un montón de veces. La historia moderna no se entiende sin sus arquitectos invisibles, decía Carol Quigley. Libro fundamental. Ahora, lo que es interesante, Nadie se atreve a llamarle conspiración, es otro libro. El capitalista desnudo, otro. Todos están basados en la obra de Carol Quigley. Son profundizaciones sobre lo de Carol Quigley, ¿no? Cuando la banca dicta el guión, la política solo actúa. Fundaciones exentas de impuestos. Esto fue a través del Congreso de Estados Unidos cuando empezaron a estudiar a profundidad la conexión entre las entidades de Wall Street y estas fundaciones. La criatura de la isla de Jekyll, de Edward Griffin, El origen de la Reserva Federal, 1984, por supuesto. Reporte sobre Iron Mountain, un ensayo satírico sobre la necesidad de la guerra para el orden social. Una sociedad se puede organizar su gasto sin disparar un tiro si define nuevos enemigos continuamente. Sobre el tema verde, entiendan que no puedo hablar mucho. La política de la heroína de Alfred McCoy, es algo que yo he dicho un montón de programas, y esta semana salió un artículo, dije al fin sale un artículo, así lo puedo mostrar lo que vengo diciendo. La correlación inversa entre Afganistán y Birmania / Myanmar. Juicio final de Michael Collins, tesis controvertida sobre el rol de varias agencias de inteligencia en la neutralización de John Fitzgerald Kennedy. Dope Inc., cómo el Imperio Británico libró una guerra para dominar la red de tráfico internacional, ¿no? Y del propio Alan Jones, arreglemos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, todos estos libros, realmente, todos se pueden encontrar en PDF con alguna cosa más, con cosa menos, todos se pueden encontrar en internet y son realmente buenísimos para empezar a profundizar en todas estas cosas que hoy traté de explicar
en casi 2 horas, ¿no? 1 hora 50. Fíjense, la última slide, que con esto los quiero dejar, porque todo, ¿viste? Soluciones. Bueno, a ver, varias pautas, varias pistas, está en lo que hace esta gente. Organización, minorías organizadas en forma discreta, secreta. La autopropiedad, la soberanía individual, ¿no? Principalmente. Construir redes de confianza, la autopropiedad, desarrollar uso de tecnología que sea para nosotros, no para nuestro control. Por supuesto, investigar. Y yo me quiero ir con esta frase, ¿no? El sistema, lo tapé. El sistema te necesita más de lo que vos necesitas al sistema. Y me parece, exactamente, sí, Rodrigo, es verdad. La religión faltó y es un elemento también de control institucional. Me faltó hablar del Banco del Vaticano y demás. Pero, bueno, lo vamos a dejar para otro. El sistema te necesita entonces más de lo que vos necesitas al sistema. La trampa es que nos hacen creer que es al revés. Que nos cuidan. Que nosotros lo manejamos el sistema. Ya lo pueden ver. No solo desde lo teórico, no solo desde los gráficos de las presentaciones, las noticias, los clips de los mismos personajes que con un desparpajo total te dicen es todo un gran teatro. Seguramente, amigos, habrán aprendido algo hoy como aprendí yo. Compartan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos. Y no se olviden de dejarle like a este video para que YouTube lo recomiende a otras personas también. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.